Ya. Hola Jorge, buenos días. Buenos días, Alejandro. Te hemos solicitado de que nos hagas nuevamente tu exposición, la exposición que hemos hecho en el 10º simposio, porque hemos tenido algunas alteraciones en la señal y tu conferencia no se ha podido escuchar de la forma que hubiésemos querido. A partir de la exposición de Alfredo Celis, todo ha ido muy bien, todos los comentarios que han venido en forma posterior, todo ha ido muy bien, pero en el momento de tu exposición, que ha sido la inicial, ha habido muchas interferencias, ha habido daños, problemas con la cámara, ha habido interferencias de la señal de internet, y que no nos ha permitido escucharte, digamos, de la mejor forma posible lo que tú nos dijiste, y es por eso que hemos querido repetir la parte de tu exposición. La vamos a subir también a YouTube como un anexo para que la gente pueda disfrutar y para que pueda ver perfectamente tu exposición, para después de eso ya hacerse sus juicios, ¿no? Pero nos parece injusto de que no se te haya podido captar toda tu conferencia. Entonces te pido, por favor, Jorge, que nos hagas nuevamente tu conferencia. Te presento como eres Jorge Zapata Paulini, que eres médico ginecobstetra, bioeticista, con estudios de posgrado en filosofía, bioquímica y biología molecular, y te invitamos desde la Red Peruana de Bioética Personalista a que nuevamente nos hagas tu conferencia, y te agradecemos muchísimo por la paciencia y por la colaboración. ¿Podrías comenzar, por favor, Jorge? Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a empezar con la exposición. Lo primero es que voy a tratar el tema dentro de la unidad de la vida del ser humano. Y el primer tema es la ética y el problema de la verdad, para seguir con quién es el ser humano. Posteriormente, cuándo empieza la vida del ser humano, y entrar al tema de la píldora del día siguiente para llegar a una conclusión. El problema de la verdad es que se confunde con el conocimiento. Es que el conocimiento es una mezcla no uniforme de la verdad y las creencias, donde muchas veces no está la verdad. ¿Se acuerdan de la Tierra es plana? Así es como la dificultad descansa no en las nuevas ideas, sino en escapar de las antiguas. Y la verdad nace casi siempre como herejía. Por ejemplo, la creencia que antes de la viabilidad se producen el 26% de todas las gestaciones, y el 80% de este 26% se produce en el primer trimestre, pero siempre son seres humanos. ¿Qué es lo que debemos discriminar en cuanto a ética y verdad? El querer, que es diferente del poder. Un niño quiere volar, por ejemplo, pero se va a dar cuenta que no puede. Otras veces, obligados por las circunstancias, como Héctor, durante la toma de Aquiles y su grupo de Troya, tuvo que enfrentarse a Aquiles, aún sabiendo que iba a morir. Todo esto es dependiente del deber, que es lo inderivado. El deber, ¿qué es lo que yo debo o no debo hacer? Y este es el campo de la ética, justamente. Y aquí entro en principios y proposiciones, donde la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Decir lo que se sabe o saber lo que se dice son dos cosas diferentes. Y en consecuencia, hacer lo que se sabe o saber lo que se hace de igual manera. Y que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, esto nos da pie para entrar en qué es el ser humano. El ser humano es un fin en sí mismo, y su primer derecho es su vida. Es su inalienable e inicial derecho. Es un fin en sí mismo, no se da en mayor o menor grado. Si no es ser humano desde el inicio, no lo será jamás. Por eso es que el cigote es un ser humano, procede de humanos y nos da un humano. Entonces, desde el comienzo es un ser humano. Diferentes nombres que toma el ser humano durante su vida. El primer día se llama cigote, le vamos dando diferentes nombres hasta que el día en que nace se llama Jaimito, Alejandro, Jorge, Patrick.
Un ser humano sin vida es un ser humano muerto, pero siempre es un ser humano. Entonces, el ser humano es una totalidad en evolución continua. ¿Cuándo empieza la vida del ser humano? La vida del ser humano, hay todo un cuadro acá donde durante la ovulación es captado ese óvulo por la trompa y en el tercio distal de la trompa el espermatozoide entra dentro del óvulo para fertilizarlo y 23 a 30 horas después se produce el cigote. El cigote ya es un ser humano. Va transportándose a través de la trompa hasta el útero. Cuando llega al útero, el día 19 a 21 de iniciado el ciclo, se llama embrioblasto, que se va a implantar. Pero este cigote tiene un nuevo genoma que guía su desarrollo desde aquí. Y el desarrollo de este específico embrión produce factores de crecimiento, proteínas y una serie de sustancias que regulan su propio desarrollo. Mientras que la madre produce secreciones necesarias para el desarrollo embrionario, que son alteradas con tratamientos, como levonorgestrel. Entonces nos damos cuenta que hay una comunicación madre-embrión muy activa desde aquí. Cuando el blastocito llegó al útero el día 19 a 21, espera unos días y entre el día 20 a 24 de empezado el ciclo ya se implanta. Así, el óvulo y el espermatozoide, si no se unen, morirían, pero unidas forman una célula diferente que es un ser humano con información genética y molecular característica del ser humano. Un ser autoprogramado que no ha existido antes y después no volverá a existir nunca. Así, conejo salta como conejo, tiene piel de conejo, debe ser un conejo. El ser humano igual. Tiene características ADN y procede de células humanas que dan un humano al final. Entonces, lo absolutamente cierto del ser humano es que entre el primer al cuarto día post-fecundación, las propiedades genéticas del embrión dependen de las proteínas y el ARN del óvulo pre-fecundación. Sin esto medio morirá. Así, la gestación exitosa requiere procesos moleculares y fisiológicos finamente coordinados en el espacio-tiempo. Uno de ellos es el receptor de progesterona MC1. ¿Qué es lo que hace este receptor de progesterona? Produce la biosíntesis, transporte intracelular y actividad mitocondrial, que son los responsables de la desidualización, implantación del embrión en el útero y la placentación. La desidualización son los cambios producidos en el útero necesarios para que el embrión se implante. Alterados pueden dañar o matar el embrión. La pregunta acá es, levonorgestrel postcoital, ¿podrá matar al embrión o hacerle daño? Aquí algunos marcadores de implantación, solamente voy a mencionar LIF, es el factor inhibidor de la leucemia y glicodelina A. El efecto de levonorgestrel en el endometrio, en la ventana implantatoria, es inhóspito. La expresión de 1183 genes se opone a un endometrio receptivo progestacional normal, a lo que genera nuestra vida en forma normal. Otro punto es que las pérdidas precoces en la gestación se deben a defectos de la fertilización, anormalidades de la postfertilización y retraso en la implantación. Este es el tema que nos ocupa con levonorgestrel. Un dato adicional es que las relaciones sexuales se producen cerca de la ovulación. Y esta es la evidencia biológica. Vean ustedes cómo la mayoría de relaciones sexuales se producen alrededor del día ovulatorio o día 0 acá. Posteriormente decaen. Y esto coincide con los días de ovulación, que son entre el día 11 y el día 19, donde se dan el 90% de las ovulaciones, con el pico el día 14. Siguiente punto es sobre la píldora del día siguiente. Y recordemos, primum non nocere, el primero, no hacer daño. Se demuestra en lo que me voy a mencionar que el levonorgestrel postcoital, o sea, como píldora del día siguiente, daña al embrión. Un tema es que las progestinas son parecidas, muchas de ellas, a progesteronas, pero tienen estereoquímica y efectos diferentes. Así, levonorgestrel y progesterona tienen estructura parecida, pero no son iguales. Por ejemplo, progesterona empieza la producción de glicodelina, van a ver la importancia de esto el día 18, y el pico es el día 24. Levonorgestrel hay un aumento precoz antes del día 18 y después está disminuido, y esto tiene que ver con la implantación.
El factor de inhibición de leucemia es normal en progesterona, con levonorgestrel está disminuida. Insuficiencia de fase lútea. En progesterona la fase lútea es normal, mientras que en levonorgestrel hay insuficiencia de fase lútea, lo cual hace que hayan abortos y pérdidas del embrión por implantarse o implantado. Entonces el efecto con progesterona es normal, mientras que con levonorgestrel es dañino. La anticoncepción oral de emergencia con levonorgestrel, por ejemplo, produce menos embarazos, entre el 75 al 80%, pero esto es las primeras 24 a 48 horas. Posteriormente esto disminuye, hasta que tomado 120 horas después es solamente el 31% de inhibición. Acá se puede hablar de efecto antinidatorio. Entonces, la anticoncepción de emergencia, el levonorgestrel, tiene efecto en la implantación y la fertilidad. Aquí una revisión. Levonorgestrel dado como anticonceptivo de emergencia antes y después de la ovulación. Cuando el folículo tiene entre 15 a 17 milímetros, o sea, 2.53 días antes de la ovulación, inhibe la ovulación. Pero cuando el folículo mide 18 milímetros o más, ese folículo dominante va a haber ovulación de todas maneras. Entonces, el levonorgestrel ya no inhibe ovulación. Y los rangos son entre el 15 al 50%. El autor de este trabajo menciona que tomado después de la ovulación no afecta la implantación, pero esta es una conclusión anticientífica, puesto que ya las hormonas naturales del ciclo de una mujer han actuado y ya van a favorecer la ovulación. Esto no es correcto. Entonces, decir lo que se sabe no es saber lo que se dice y, por consecuencia, hacer lo que se sabe no es saber lo que se hace. Levonorgestrel inhibe la ovulación solamente en 15% de los casos, en los días que les he mencionado. No previene así la ruptura folicular para que haya ovulación y tiene efectos luteales, como disminución de progesterona, alteración de la glicodelina, disminución de la fase luteal y elimina la inducción del factor inhibidor de leucemia. Todos estos tienen que ver con anidación, con implantación. Y así vemos que este factor inhibidor de leucemia, que es un marcador de la ocurrencia de receptividad endometrial, promueve el desarrollo, por ejemplo, de los pinópodos, que son responsables de la implantación, invasión y desidualización, que están disminuidos en la insuficiencia implantatoria recurrente. Entonces, si se altera este factor, se produce insuficiencia implantatoria recurrente. Y vemos como levonorgestrel tomado postcoital inhibe este factor, que regula la receptividad endometrial. Hay otros factores más que también se podrían revisar, que también son inhibidos por levonorgestrel. Glicodelina es otro factor esencial en la gestación, que tiene que ver con fertilización, implantación y mantenimiento. La progesterona estimula el endometrio para producir proteínas, y dentro de estas, la más importante es glicodelina, que aumenta en fase luteal media. ¿Cómo actúa? Inhibiendo la inmunidad, permitiendo la tolerancia inmunológica materno-fetal. Hay que destacar que su concentración es comparable a gonadotrofina coriónica, pero esto es precozmente, esto es tardíamente, mucho tiempo después. Entonces, esto no entra en la discusión. Así, glicodelina predice resultados, por ejemplo, de fertilización in vitro. Glicodelina. Miren, la glicodelina en el momento y en cantidad normal crea un ambiente uterino receptivo y apropiado para gestar. Acá están los diferentes niveles en los que actúa glicodelina, no lo voy a revisar en este momento. Solamente indicar que lo que altere o se le oponga puede dañar o matar el embrión. Y aquí un trabajo de levonorgestrel como anticoncepción de emergencia que inhibe glicodelina. 30 mujeres en 2 ciclos, uno control y uno con tratamiento, levonorgestrel a la dosis que se usan como anticoncepción de emergencia, que se dieron pre-pico de LH durante el pico de LH ovulatorio y 48 horas después de la ovulación. Se midieron diariamente progesterona, glicodelina y se hizo una biopsia de endometrio. El folículo dominante, recuerden, es de 18 milímetros, o sea, días previos al pico siquiera de LH. Y van a ver acá como levonorgestrel de emergencia produce insuficiencia del cuerpo de la fase lútea. Levonorgestrel prepico de LH, cuando el folículo ya tiene 18 milímetros o más,
disminuyó la progesterona, que tiene que ver con nidación, provocando insuficiencia de fase lútea, que tiene que ver con abortos recurrentes. Y a nivel de glicodelina, el aumento fue muy temprano y su expresión sérica y endometrial más bajo, cuando se requiere para que anide el embrión. La insuficiencia de fase lútea que hemos visto produce pérdida gestacional recurrente entre el 25 a 40% de los casos. El cuerpo lúteo normal dura sin gestación 14 a 16 días. Si se gesta, dura 10 semanas. Pero cuando hay insuficiencia de fase lútea, hay dos características. Es menor de 11 días y la progesterona estudiada es mucho menor de 10 nanogramos por mililitro. Así, esto altera la implantación justamente del embrión. Y se ve infertilidad en 4 a 20% de los casos. Bueno, este es otro trabajo de levonorgestrel 2 días preovulación. Se ve que produce insuficiencia de fase lútea y menor glicodelina. Bueno, esto ya vean cómo en 30 mujeres 2 días antes de la ovulación se les dio levonorgestrel, ovularon 20 de las 30, o sea, ovularon la mayoría. Y el problema del levonorgestrel es que se encontró un pico de LH elevado prematuramente, una fase luteal inadecuada de menor duración. LH, la monoluteinizante, estradiol y estriol, en menor cantidad, y glicodelina elevada prematuramente, igual que en el anterior trabajo. O sea, se produjo una insuficiencia de fase lútea. La producción de glicodelina durante el ciclo menstrual. Este es un ciclo menstrual, el día 14 se ovula normalmente, vean, durante el pico del LH, vean cómo el endometrio ya se ha desarrollado y cómo a partir de la ovulación empieza a aumentar progesterona. Glicodelina inicia su producción el día 18 de iniciado el ciclo y el pico es el día 24 de empezado el ciclo. Vean cómo glicodelina, los días en que aparece el pico máximo y cómo levonorgestrel usualmente se usa entre el día 12 a 16, donde todavía no se ha producido el aumento de glicodelina. Esto nada más es para mencionarles que los determinantes de la receptividad endometrial como interleuquina 1 tienen que estar sincronizados, si no, no favorecen la implantación in vivo. La píldora del día siguiente, entonces, su acción depende del momento del ciclo. 4 o 5 días antes, con un folículo menor de 18 milímetros, es anticonceptivo, pero si el folículo es mayor o igual de 18 milímetros, hay ovulación. Pre- y postconcepción, esta píldora altera las condiciones de la implantación, factor de inhibición de leucemia, glicodelina, produce insuficiencia de fase lútea y cambios en el endometrio incompatibles con la anidación. Cuando se estudia el transcriptoma endometrial durante la implantación en mujeres tratadas con una dosis de levonorgestrel, veamos qué es lo que ocurre. ¿Qué es el transcriptoma? Es la lectura de todos los genes presentes en una célula, o sea, las células endometriales, para que se pueda desarrollar un endometrio adecuado para la anidación. Vean ustedes cómo se dio en 2 ciclos menstruales levonorgestrel. El N es muy pequeño, pero sigamos con este trabajo. Y se dio el tratamiento el día de la ovulación, que se vio por ecografía, y se hizo una biopsia de endometrio 6 días después. Resultados: implantación y desidratación activadas. Conclusión: levonorgestrel produce un perfil de expresión genética y endometrial asociada con receptividad y que no afectaría receptividad e implantación del embrión. Pero por favor, esta es una conclusión anticientífica, totalmente errada, puesto que las hormonas que el cuerpo ha producido son las que ya han producido receptividad. Y esto se ha dado justamente durante la ovulación, el día de la ovulación. Acá hay una revisión muy buena de Mozanega que sería ideal que lo revisen. Solamente voy a citar su conclusión. Los contraceptivos de emergencia trabajan prevalentemente previniendo la implantación embrionaria. Las personas debieran recibir la información correcta. Como conclusión, presento este nugget, un simple y sencillo nugget, que fue presentado en carne de pollo criada en laboratorio, vista en una presentación
el 22 de diciembre del 2020 en Singapur, que fue el primer país en aprobar, en permitir la venta de esta carne creada sin sacrificar animales. ¿Qué fue lo que dijeron los científicos cuando esto se presentó? Perjudicial hasta probar lo contrario. Esto con un nugget. ¿Qué primó acá? La prudencia. ¿Y por qué no tenemos esa misma prudencia con un ser vivo, con un ser humano? Habría mayor razón en no usar, por ejemplo, el levondrogesterel si es la vida de un ser humano. Y si alguien nos mata, dice un perrito y un gatito, va preso. Y los embriones le responden, caray, qué envidia. Y así llegamos a la conclusión, iluminados por la ciencia y la evidencia científica, que la píldora de la contracepción de emergencia con levondrogesterel, por ejemplo, es un aborto farmacológico. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal? Muy bien, seguimos grabando. Si puedes sacar tu diapositiva para vernos. ¿Ya? Si no, simplemente nos despedimos. Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas presentado nuevamente tu exposición y la vamos a colocar como un anexo para que toda la gente pueda gozar de tu exposición y enterarse exactamente de lo que nos dijiste el día del simposio. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.